preguntas por el chat y bueno, dejaremos un espacio amplio porque sabemos que este tema pues está bastante interesante para este año. Entonces, saquen sus lapiceros y estamos pendientes de sus preguntas. Vamos a ver entonces estos minuticos más. No sé qué es eso, pero... Buenos días. Buenos días. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bienvenida, Natalia. Muy buenos días. Por acá me confirman, porfa, si están viendo la pantalla. Todos. Listo. Sí. Muchas gracias. Bueno, como les decía Juan, muchísimas gracias por estar en este espacio, por acompañarnos mes a mes con esta iniciativa que desde el Fondo Mutuo de Inversión FONAL traemos para ustedes en cuanto a educación financiera. Bueno, no sé si ustedes han visto estos últimos días, si han movido mucho los mercados financieros, gracias a las especulaciones, a los comentarios y a todo esto que hemos venido viendo, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa acá con nuestro presidente y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre qué vamos a hacer con nuestro dinero en el 2025, ¿sí? ¿Qué traemos para ustedes en esta charla que construimos y que la tenemos acá pues como para todos? Vamos a hablar un poco acerca de ese contexto del cierre de año del 2024. Vamos a hablar qué se espera con la inflación en el 2025.
cómo todo este tema de Donald Trump en Estados Unidos pues nos está afectando a nuestros mercados y eso está generando así una incertidumbre tanto interna como externa también, no solamente en Colombia, sino también en todos los países, Europa y demás, ¿sí? Ya finalmente lo que todos nos preguntamos, ¿estamos del otro lado? O ya pasamos, como se dice, pasamos del río, vamos a ver qué es lo que nos espera en este 2025, cómo nos va a afectar eso a nuestras inversiones y lo más importante, vamos a canalizar nuestra charla a qué hacer con nuestro dinero en el 2025, o sea, cuáles son esas mejores alternativas de inversión que gracias a los mercados como están hoy en día, pues podamos aprovecharlas, ¿listo? Entonces, por eso, bueno, le doy acá paso a Juan Eduardo, el gerente de Fonal, que nos va a contar como un view de todo esto que acabo de mencionar. ¿Listo? Excelente, Nati. Bueno, no, pues muchas gracias. La idea es que, pues nada, vamos haciendo de todas formas preguntas a través del chat. En la medida de lo posible vamos a ir respondiéndolas y estamos seguros que durante la charla pues salen dudas y salen las mismas respuestas. Entonces, de todas formas tendremos un espacio al final para responder con mayor calma. Pero bueno, entremos en materia. Definitivamente, el 2024 fue un año de demasiadas cosas internas, tanto internas como externas, y pudimos ver cómo tenía efecto sobre los mercados locales todo lo que pasaba afuera, más toda la incertidumbre que estábamos viendo internamente y cómo se iba consolidando ya un poco este gobierno y cómo los mercados iban tomando lo que iba pasando, no solo económicamente, sino pues políticamente, que es lo que digamos que ha sido tan fuerte en estos últimos años. Arranquemos entonces con la inflación, que es básicamente ese eje central de por qué estamos con las tasas donde están, cuál ha sido, digamos, el efecto de los factores externos, y si lo vemos, pues en 2024 fue un año de consolidación de esa caída en la inflación. Esta gráfica que estamos viendo acá nos está mostrando desde el 2011 cómo ha sido la inflación. Recordemos que a finales del 2014 empieza a subir el petróleo y fue ese pico que estamos viendo que rápidamente el Banco de la República reaccionó, subió las tasas hasta casi el 8% y se devolvió rápidamente, la verdad, con un poco de más bien el consumo y en general la economía en Colombia no estaba muy bien y eso hizo que la inflación también nos ayudara a la inflación a bajar rápidamente. Lo que pasó entonces en el 2000, después de pandemia, en donde vemos que estuvimos por varios años dentro de ese rango meta, que es entre el 2 y el 4%, como lo vemos ahí, ¿qué empieza a subir esto? Por un lado, empezamos a ver ya una reactivación económica, que en Colombia vimos ese crecimiento llegar hasta casi el 7%, y básicamente ese ímpetu de ese ahorro que tenía la gente, pues que logró hacerlo, porque obviamente hubo, digamos que unos impactos muy fuertes de la pandemia, pero los que no gastaron durante toda la pandemia, que estaban trabajando desde la casa, porque no se pudo viajar, porque no se pudo hacer un poco de cosas, había un ahorro en exceso, y esto pasa en todos los países, pero en Colombia también, y empezamos a ver cómo la gente empieza a salir de este ahorro vía entretenimiento, vía turismo, vía servicios, y empezamos a ver esta economía de servicios empezar a surgir, y esta economía de servicios fue lo que nos hizo llevar esta inflación hasta este punto, en gran parte, o más bien, eso fue lo que nos impidió bajarla muy rápido. Lo que nos ayudó a subirla fue, por un lado, pues no sé si recuerdan estas protestas que empezaron antes incluso de la elección del presidente actual, en donde hubo bloqueos, alimentos, las vías se quedaban desabastecidas para camioneros. Los mercados no tenían, exactamente, los mercados no les llegaban las frutas ni las verduras y eso empezó a ser un tema de alimentos constante inflacionario. Entonces, cuando ya queda, digamos que se calma un poquito esto, empieza a haber este impacto ahí sí de lo que está pasando globalmente con el comercio, y es cuando empezamos a ver esa crisis de los contenedores, los puertos no tienen el personal suficiente y empezamos a ver de nuevo este desabastecimiento, pero ya a nivel global. El dólar se sube y aquí es donde empezamos a ver ya un impacto no solamente local de lo que está pasando internamente, sino cómo esta inflación empieza a ser importada también.
tanto en los bienes que estamos, no sé si lo recuerdan, ya no se conseguía, las materias primas literal no estaban en los supermercados, o sea, no había prácticamente ni salsa de tomate ni mostaza, me acuerdo, había crisis en los envases de vidrio. Entonces, no había productos y esto fue lo que nos hizo subir a este nivel, digamos, extremo, porque si vemos en Colombia, a pesar de este pico entre el 15 y el 17, se ha mantenido bajo orden la inflación. Entonces, esto tiene un efecto actual muy importante porque es lo que ha evitado que el Banco de la República baje tasas. El Banco de la República, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues básicamente tiene dos tareas. La primera, controlar la inflación. Y la segunda, pues estimular el crecimiento. Y es justamente ahí en donde vemos que ese crecimiento ha sido bastante bueno, digamos que por encima de lo esperado. En 2024 vimos, estábamos esperando que todo el año fuera como ese final de 2023 al 0.5, 0.6, de pronto crecer un 1%, y efectivamente lo que empezamos a ver fue ese 1% a partir del segundo trimestre. Vimos un tercer trimestre bastante animado, que fue el 2%, y se está proyectando que ese último trimestre haya sido entre el 1,5% y el 2%. Cualquier cosa por encima del 1,5% es algo por encima de lo esperado. Y vemos un poco, digamos, con ese ímpetu que hemos visto algunas industrias, vemos los bancos, o más bien los analistas financieros, proyectando algunos, digamos, muy optimistas, como está esta parte izquierda, vemos el Ministerio de Hacienda obviamente proyectando un 8%, el Banco Mundial también lo vemos muy optimista, vemos BTG Pactual, el que sigue con el 1,7%, y ahí vemos el otro grupo que está entre el 1 y el 1,5%, que son un poquito menos optimistas. Entonces, si lo vemos, cualquier cosa entre el 1,5 y el 2% de crecimiento, pues va a ser muy bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el Banco de la República dice, pero venga, si estamos creciendo con tasas recordemos, el Banco de la República venimos de tasas del 13%, estamos ahorita hablando de un 9,5%, que no es incluso lo que el mercado está esperando. El mercado está esperando que el Banco de la República estimulara otra vez la economía, dijera, vaya, compre, vaya, vuelva y endeúdese, y no fue así. El Banco de la República dijo, vea, yo me la voy a tomar con calma, y solamente bajó hasta el 9,5%. Entonces, pues esto, digamos que nos lleva a ver cómo esta reactivación económica le ha dicho al Banco de la República, hey, aquí la cosa no está clara, nos falta todavía del 5,2 al 4 para volver a la parte alta de este rango objetivo que estamos viendo en pantalla. Entonces, esa reactivación económica ha sido por encima de lo esperado, pero es el mismo freno que le está no dejando, digamos, bajar las tasas o acelerar esa bajada de tasas al Banco de la República. La otra razón es que la tasa de desempleo pues ha seguido bajando. Entonces, como vemos, 2024 fue mes a mes mejorando en términos de empleo, y cuando vemos esto desagregado, para no entrar pues en el detalle, hay una gran proporción, digamos que la mayor cantidad de puestos creados los ha contribuido el gobierno. Entonces, cuando empezamos a mezclar acá y empezamos a atar cabos, decimos, ok, un segundo, si estamos en un muy buen momento de empleo, el Banco de la República dice, entonces esto implica que la gente debería poder salir a comprar, exactamente, poder otra vez volver a viajar, volver a empezar a reactivar esto, por ejemplo, empezar a comprar de nuevo vivienda, etcétera. Y se nos choca con un tema y un gasto súper importante, que esto lo vamos a hablar ahorita, y es cómo el gobierno va a tratar de mantener ese gasto que ya sabemos está en problemas. Entonces, la buena noticia de desempleo, pues puede no ser tan buena noticia cuando hablamos de tasas de interés, y en términos de inversiones, y también que es el objetivo de esto, pues es un buen momento, pero como lo decíamos, es el último llamado. ¿Por qué estamos en este último llamado? Porque finalmente este próximo año, por lo menos esa parte del gasto del gobierno que digamos que impulsa el crecimiento de forma fuerte, va a ser muy limitado. Como lo vemos, este año, 2024 se incumplió la regla fiscal, esto ya es un hecho, por cuanto está por saberse, pero ayer salió el comunicado de este comité que audita la regla fiscal
y dice, vea, ese 5.6% de déficit que se tiene, digamos, como límite, no se va a cumplir, no se cumplió en 2024. Se habla de 12 billones, puede ser más, pero al fin y al cabo no se cumplió y esto tiene un efecto también sobre la confianza inversionista y digamos, este hecho que se confirmó esta semana, pues es el ruido que ha tenido los mercados financieros durante todo 2024. Entonces, si vemos, por ejemplo, el comportamiento de los test Nati, podemos... Exacto, podemos ver, aquí estamos viendo la tasa del bono de 10 años de Colombia, o sea, los tesoros de Colombia, los test de 10 años de Colombia, que es como esa referencia en todos los países. Esta sería la gráfica azul. La gráfica verde es los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que claramente tienen una inherencia muy fuerte, como lo pueden ver, pues la gráfica se mueve prácticamente igual. ¿Cuál es entonces la diferencia? Si vemos ese pico, en el lado derecho vemos el 11, digamos 60, que fue donde más alto estuvo en su momento en el 2024, y vemos que vienen desde un 9.60. Pues cuando ya empezamos a ver esto en términos de inversiones, recordemos cómo al principio del año veíamos tasas en los CDTs, pues los que ve uno en la calle, los que ve uno en la prensa, etcétera, y veíamos 13, 14%, ¿te acuerdas de ese CDT de bancos, digamos, que están tratando de captar, y decían, yo le pago el 12 y el 13%. Eso empezó a bajar, y lo ven acá, entre mayo y septiembre. Toda esa bajada implicó, digamos, una confianza importante en los mercados financieros en Colombia, que devolvió la inversión de portafolio. O sea, esta es una referencia en inversiones, estos test de 10 años. Bajamos al 9.60. Te iba a preguntar, Juan, de pronto a muchas personas no les queda claro, bueno, ¿qué tiene que ver estos test con las tasas de interés? ¿O eso cómo nos afecta entonces las inversiones? Claro, entonces es justamente, y es perfecto el momento de tu pregunta, porque claramente es la tasa de referencia. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, y por eso ponemos esta lineecita verde que es la tasa de Estados Unidos. Si en Estados Unidos las tasas están altas, pues los inversionistas extranjeros van a querer quedarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil que Estados Unidos se quiebre. O por lo menos hay una mayor probabilidad de que acá no cumplamos con el pago de la deuda, mientras que en teoría en Estados Unidos pues debería haber un mejor comportamiento, digamos, de estos pagos. Entonces, estas son las dos tasas de referencia. Cuando bajan las tasas en Estados Unidos, pues decimos, seguramente nos va a tocar irnos a sitios donde nos paguen todavía bien. Colombia ha venido siendo una niña linda, digamos, de la región, en donde se ha preferido por encima de Brasil, por encima de Chile, por encima de Perú, y ha venido siendo como ese punto de referencia de mercados emergentes latinoamericanos, en donde lo que se ha querido, o más bien, es, sí, encontrar estas tasas altas. Como creíamos que Estados Unidos iba a bajar tasas, se nos cayó esto y ahí empezó el problema en el 2024. Esto se devolvió cuando en Estados Unidos el consumo siguió alto y la Reserva Federal definitivamente al final dijo, ya, no podemos seguir bajando las tasas. De hecho, hoy están en reunión la Reserva Federal decidiendo sobre esas tasas de interés. Hoy es un día súper importante y ha habido mucha volatilidad porque ya estamos... empezó digamos, el gobierno Trump, y esto ha tenido unos efectos bastante importantes. Digamos que ahí para nosotros también el viernes es muy importante, porque el viernes el Banco de la República también se nos une a todo este tema de, bueno, ¿qué va a pasar con la política monetaria? O cómo la vamos a dejar igual, estable, la vamos a bajar. Pues bueno, también es ahí. Ha sido clave, y las expectativas acá son lo importante. Entonces, cuando nosotros ya pensamos en inversiones, empezamos a decir, hey, tenemos que hacer la visión hacia adelante. Lo que estamos viendo en este momento es este resumen de 2024, qué estaba pasando en ese momento y cuál era la visión sobre, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos. El dólar entonces nos estaba mostrando justamente esas expectativas, y aquí tenemos una gráfica del peso colombiano contra el dólar y nos mostraba justamente esas expectativas de qué era lo que el mercado estaba viendo en términos pues de estas inversiones con la llegada, o bueno, sabiendo que iba a haber elecciones a final de año. ¿Qué pasó acá?
En esta gráfica que estamos viendo desde el 2022, tenemos una primera línea vertical en mayo, que me gusta trazarla, porque vemos un pico que fue cuando, bueno, en primera vuelta, cuando digamos que hubo sorpresas en el candidato que pasaba a segunda vuelta, y después vemos ya la subida que fue ya cuando supimos quién era nuestro próximo presidente. Eventualmente, los siguientes meses se vuelven de pánico y el peso colombiano lo tiran hasta ese 5.125 que alcanzó a llegar, y después empezó a llegar la calma. Empezó a verse que aquí había instituciones, empezó a verse que había contrapesos, que las políticas que estaba proponiendo no iban a ser tan fáciles de ejecutar, y esto trajo confianza al mercado y vimos ese dólar devolverse hasta niveles mínimos. Fíjense que yo le pongo colorcitos a esto. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones nosotros estábamos en esta zona precastigo porque no tenía ese nivel de incertidumbre política, ese nivel de riesgo explosivo. Y fíjense cómo cuando empieza a llegar Trump y empieza a poner esta, pues, especular, empieza a poner esta incertidumbre con especulación, empieza el dólar a devolverse. Aquí hay dos efectos. El primero, el de la Reserva Federal, que no baja las tasas y que definitivamente nos va a dejar esas tasas un poco más altas. Y la segunda es, pues ya lo que van a implicar los nuevos aranceles a todos los productos, etcétera, todo este proteccionismo de Trump que también ya vamos a ver. Pero al final, el dólar, como está hoy, estamos otra vez de vuelta en niveles de castigo. O sea, la gente, los inversionistas están entrando al peso colombiano con muchísima cautela. Cualquier cosa por encima de 4.215 es difícil, digamos, de pensar que haya mucha confianza en Colombia. Y justamente lo que estamos viendo ahorita, si nosotros ponemos la gráfica, esta misma gráfica, pero del dólar, del peso mexicano, del real brasilero, del peso chileno, vamos a ver un movimiento muy, muy similar. O sea, nosotros estamos siguiendo estos mercados emergentes con un tema adicional. México y Brasil, igual que Colombia, estamos en un tema político de izquierda complicado, que obviamente no es amigable con el mercado y genera este miedo que nos tiene acá arriba. Esto, desafortunadamente, pues tiene unos efectos graves en términos de inflación y en términos, digamos, de para lo que nosotros significa, pues, traer productos, viajar, etc. Entonces, con eso podemos empezar a ver ya el 2025 y cómo vamos a enfrentar esto. Gracias, Juan, por todo este contexto que vimos del cierre del año 2024. Entonces, ahora queremos ya, como con todo este contexto, saber qué nos espera para el 2025 con respecto a todo este tema de inflación. Pues mira, definitivamente tener el dólar, y como vimos en esa gráfica, haber tenido el dólar en ese último trimestre tan arriba, pues nos pega a esas, sobre todo las expectativas de inflación. Hoy en día los proveedores están cubiertos en dólar hasta cierto punto, o sea, entre 3 y 6 meses están cubiertos, de en adelante es más difícil, pero en general los productos tienen que empezar a tener un efecto sobre los precios. Hemos dicho, el dólar alto empieza a tener ese impacto sobre los precios y debería empezar a verse en estos meses. Esa ha sido la razón por la que el Banco de la República se mantuvo, digamos, en estas tasas, en esta no aceleración de la bajada de tasas que todo el mundo le estaba pidiendo. Todo el mundo literalmente le estaba diciendo al Banco de la República, por favor, es momento de bajar las tasas. No solamente el gobierno, sino los bancos, las empresas constructoras, o sea, todo lo que implica el apalancamiento. O sea, la gente, y todos nosotros lo hemos visto, como consumidores es difícil pagar estas tasas, como inversionistas pues estamos felices, ¿cierto? Y estamos felices, ¿por qué? Pues porque nadie a nuestro alrededor, bueno, ya hoy en día sí, Brasil y México tienen tasas de este nivel, pero nadie como nosotros, digamos, estábamos teniendo por tanto tiempo, y lo vimos en esta inflación, y de nuevo en la gráfica tenemos todo este pico de inflación, que fuimos los más lentos en reducir esto. ¿Qué va a pasar acá? Pues que en un escenario base, en un escenario en donde sigamos como estamos, vamos a llegar a ese 4%. Si se materializara ese riesgo que vimos el domingo pasado cuando empezaron, pues cuando
nuestro presidente decidió retar al nuevo presidente de Estados Unidos, pues nos dimos cuenta qué tan frágiles somos. La vulnerabilidad en la que estamos es complicado, porque definitivamente pues llevamos a perder. Y porque Trump tiene ese poder económico de poder jugar con su economía para hacer cumplir sus políticas o sus propósitos. Exactamente, o sea, aquí ya no estamos con Biden, un mega diplomático, amigo de todo el mundo, o pues que quería ser amigo de todo el mundo. Estamos con un señor que es un perro guardián, en donde dice, usted me va a hablar duro a mí, perfecto, yo le subo los aranceles el 25%. Me está siguiendo hablando duro, perfecto, se lo subo al 50%. Y eso tiene un efecto para nosotros devastador. La palabra es devastador, y fue por eso que esto no duró más allá de las 11 de la noche del domingo, porque inmediatamente los sentaron y le dijeron, señor, apáguenle el Twitter o alguna cosa, pero Cancelen la cuenta. Cancelen la cuenta de X, perdón, que yo quiero decir de Twitter, pero definitivamente no podemos hemos dicho, no podemos ir a jalarle el pelo a Donald Trump. Esta expectativa, entonces, de estar entre el 3,5% y el 4% es con las condiciones actuales. ¿Qué es eso? Que Colombia siga creciendo como está creciendo, es decir, entre un 1, 1,5%, máximo un 2%, o no, máximo no. Si nos vamos al 2% sería espectacular, pero pues hay que ver qué pasa. Y definitivamente, pues, que las presiones geopolíticas en Medio Oriente se calmen, entonces los precios del petróleo se mantengan bajos, que eso nos juega el doble filo, ¿no? Porque nosotros, obviamente, tenemos unos ingresos del petróleo, y por eso, si se cae el precio del petróleo, pues son menos ingresos para nosotros. Deja de ser inflacionario, pero empezamos a tener un problema de ingresos. Entonces tenemos políticas internas, tenemos en este momento estamos entrando en un tema de conmoción interior que daría permiso de gastar y de dirigir el gasto a este conflicto interno, y eso pues evidentemente en lo fiscal ya sabemos que no tenemos plata para cubrir con lo necesario, mucho menos pues con lo que está pasando pues en este caso en el Catatumbo, y si a eso le sumamos desastres naturales, Niña, incendios, lo que está pasando, pues definitivamente es todo esto es presupuesto adicional. Inclusive el salario mínimo, el haber crecido por encima de la inflación, también nos pega o también va a afectar esa inflación del 2025, porque igual entonces los precios, con ese nuevo salario mínimo más alto, pues entonces los precios también van a subir porque están indexados a esa canasta familiar, a los productos de la canasta familiar. Exactamente, entonces todo lo que está indexado, y hay muchas cosas indexadas al salario mínimo, pues vamos a tener, van a tener ese aumento del 9,5 versus el 5,2 de inflación. Entonces, definitivamente trae un efecto que va a empujar los precios hacia arriba, exactamente. Entonces, ahí tenemos a la Reserva Federal y al Banco de la República en el mismo dilema. Está creciendo la economía un poquito más de lo esperado, los precios no han bajado tan rápido como queríamos, y ¿para qué vamos a acelerarnos en bajar las tasas? Entonces, ahí el problema es que pues los inversionistas van a decir, me quedo en Estados Unidos, o me devuelvo, o me voy para Colombia a buscar tasas altas. Y ahí sí va a pegar lo que pasa internamente en términos de políticas, etc. ¿Qué pasó entonces en Estados Unidos con Donald Trump? ¿Cuál ha sido ese impacto de la llegada y por qué? Ya vamos a ver por qué esto nos está pegando todo lo que venimos hablando. Fíjense cómo el dólar, a medida que han venido pasando diferentes presidentes, pues ha tenido diferentes efectos. Trump recibió una economía de Obama recuperada después de esa crisis del 2008, fueron 10 años, pues, o bueno, 8 años, digamos, de Obama, en donde logró sentar las bases para que Trump hiciera, digamos que cosas económicamente buenas, y definitivamente, pues, el dólar se calmó muchísimo en la administración de Trump. Biden, pues, tuvo pandemia, que fue toda la subida del dólar, y esta última rayita, esa última subidita es ya la expectativa y la fortaleza del dólar, que tiene dos efectos. Uno, las tasas de interés que no caen, y dos, Donald Trump. Todos estos aranceles lo que hacen es fortalecer el dólar y mantener, digamos que una industria, claro, él lo que dice es, yo quiero promover la industria en Estados Unidos, yo quiero que las cosas salgan de acá y no que las estemos trayendo, y
todo lo que estemos importando les voy a poner un arancel. Entonces, todo lo que está llegando a Estados Unidos va a ser más caro. Entonces él dice, pero entonces, ¿cómo hago para controlar la inflación si esto va a estar más caro? Pues Pongo arancel. produzco internamente. Ok, sí. Claro, le pone el arancel, le pone la barrera a los de afuera y estimula la producción interna. ¿Cómo está haciendo esto? Está reduciendo impuestos a los industriales, está dando unos beneficios laborales a quienes se contraten, a que internamente se contraten. Y esto, pues, lo que está haciendo es usarlo de palanca política para negociar todo lo que nosotros, por ejemplo, le producimos a Estados Unidos, se vuelve entonces una palanca política para decirle, bajen estos precios, esto no me lo traiga por acá, y digamos que todos estos factores empiezan a jugar a favor de la industria en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es la producción energética. O sea, Estados Unidos produce petróleo, en este momento es el mayor productor de petróleo en el mundo. Es un problema para la OPEC, por ejemplo, porque la OPEC antes cerraba la llave, subía el precio del petróleo, estaban tranquilos porque esos eran sus ingresos. Entre otras, nosotros veníamos muy privilegiados de toda esta dinámica porque ellos cerraban la llave y a nosotros nos convenía esa subida del precio del petróleo. Estados Unidos, y lo que hizo Biden justamente, y eso pues hay que dárselo porque definitivamente eso ayudó a la bajada de inflación en la inflación de Estados Unidos, que es la siguiente. Ahí lo que hizo fue empezar a aumentar su producción de petróleo a full, mejor dicho, y al 200%, literalmente prendió todo lo que fuera producción de petróleo. Fíjense cómo en la gráfica de la derecha arriba, la producción de petróleo entre 2010 y 2020 aumenta lo que históricamente había producido Estados Unidos. Estamos llegando casi a 13 millones de barriles al día. Les recuerdo que Colombia alcanzó a llegar en algún momento de buena producción al 1.000.000 de barriles al día. Un ejemplo, Venezuela en sus mejores momentos hacía 5 millones de barriles al día. O sea, en este momento no está ni creo que está como en 1.2 o en 1. Y nosotros, pues obviamente, todo este tema petrolero, ¿cómo nos va a afectar? Si Estados Unidos produce su propio petróleo y además le pone aranceles al petróleo que importa, al crudo que importa, pues en comparación, el petróleo canadiense, el petróleo colombiano, el petróleo venezolano va a ser más costoso que el que se produce internamente. Esto va a ayudar a reducir el precio de lo que se consume en Estados Unidos. Y aquí lo vimos en esa inflación, en esa caída de la inflación, que es la gráfica de la izquierda abajo, y esto coincide, digamos, con todo el petróleo que se trajo y cómo Biden controló los precios de la gasolina para lograr ver un efecto directo en el bolsillo de los consumidores de Estados Unidos. Esa caída de la inflación fuerte empezó con la caída del precio del petróleo. Trump va a seguir eso. Entonces, ¿qué vamos a tener en 2025? Como impacto de Donald Trump, un menor precio del petróleo y en general una menor, digamos, compras de parte de Estados Unidos, importaciones de parte de Estados Unidos a nuestros productos. Eso, evidentemente, es mayor incertidumbre. ¿Cómo nos afecta eso entonces al mercado colombiano? Pues para los inversionistas no son malas noticias porque nos va a ayudar a mantener la tasa alta. De hecho, todo lo que está pasando internamente ha influido en ese peligro fiscal, ha influido en cómo nos ven de afuera hacia adentro. Entonces hay un indicador que es ese riesgo país que se llama el CDS o el Credit Default Swap. Y esto es es como un seguro que compran los inversionistas. Cuando ven que las cosas se ponen difíciles en algún país o incluso algunas empresas, compran un contrato en donde dicen, vea, si esta empresa o si este país no me paga, entonces yo cobro el seguro. ¿Cierto? Entonces, el costo de este seguro, cuando el costo de este seguro sube, quiere decir que la gente está comprando el seguro, cree que algo va a pasar. Y el costo de este seguro subió 1,5% en estos últimos 5 años. Eso es altísimo, son 150 básicos que, como lo vemos, es probablemente el país que tuvo un cambio tan grande por encima de México, por encima de Brasil, obviamente. En general, los países como el 2024 y el 2023 estuvieron tan marcados por desaceleraciones económicas, estos credit default swaps se suben en costo, pero fíjense cómo Colombia está en esa parte alta
de ese seguro, en el costo de ese seguro. O sea, la gente dice, yo entro en Colombia, pero entro asegurado. Entonces, ese miedo definitivamente es un costo para Colombia. El hecho de que en Colombia la deuda empiece a salir por el lado del 11%, pues esto es, si no me está alcanzando la plata y tengo que pedir prestado y además tengo que pedir prestado caro, pues esto son malas noticias por todos lados. Entonces, esto es malo para Colombia. Nosotros entonces como inversionistas, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechar ya, porque todo el mundo va a tratar de bajar estas tasas. ¿Por qué? Pues porque es malo para la economía, es malo para el consumidor y es malo para la recuperación. Para lo único que es bueno es para el inversionista. Entonces tenemos que tratar de lograr encontrar inversiones que nos dejen en estas tasas de interés por mayor tiempo. Evidentemente, todo lo que está pasando internamente o digamos que afecta esto y nos mantiene estas tasas altas, pero por eso creemos que en la medida en que pues ya estamos llegando a la última, digamos que al último tercio de este gobierno, pues ya empezamos a ver cómo la inflación se reduce, incluso vemos un equilibrio de poderes tal vez mayor del que veíamos el año pasado, y esto pues es súper importante para esa confianza. Entonces hay que actuar ya. Ese es básicamente el mensaje en términos pues, de tasa de interés. Miramos para allá también. Pero al preguntarnos nosotros si esto ya se acabó, pues sí, como he dicho, hay que actuar ya, pero a esto le falta. Entonces, veamos el vaso medio lleno. La inflación definitivamente ha bajado, pero pues todavía estamos lejos del rango, ¿cierto? En el crecimiento se espera que sea por encima del 2% este año. Y digo si nos dejan porque pues lo que pasó este fin de semana sería catastrófico en el caso en el que se materializara y fue un hecho, o sea, fue un hecho. O sea, esto no es un riesgo, ya dejó de ser un riesgo. Esto sucedió, se cruzaron las palabras y internamente algo pasó y se echaron para atrás, pero esto pasó. Entonces empieza a ser latente y por eso digo, si nos dejan. El consumo en los hogares definitivamente con las tasas más bajas, y recuerden que venimos del 13%, esto al 9,5%. El viernes tenemos reunión del Banco de la República, muy probablemente las bajen por lo menos 25 básicos. Si las dejan quietas, hay sorpresa. Y cuando hay sorpresa, hay volatilidad. Y cuando hay volatilidad, hay que aprovechar la volatilidad. Entonces, ahí hay que tratar de mantenerse pendientes de las noticias, viendo qué está pasando en los mercados. Y ahorita les voy a mostrar algunas como alternativas de inversión para que les vayan haciendo seguimiento, para que empiecen a ver en qué momento, como decimos nosotros, engatillar la inversión es estar así listo y cuando sea el momento, meterse. Exactamente. Y definitivamente la devaluación del peso. Vimos la mitad del 24 para abajo, llegamos a ese 3.700, ese 3.700 es zona de castigo, sería salirnos por debajo de ese 3.780, hasta 3.580, 600, 3.600, estaríamos por fuera de la zona de castigo. Y yo creo que todavía no nos merecemos estar por fuera de la zona de castigo. Entonces, por eso también hubo este rebote y ese sería como el megapiso. Ahora, ¿qué pasa acá? Por encima de 4.215, ya ese exceso de castigo, dado que hemos pagado juiciosos, sí estamos en problemas, pero la idea es tratar de respetar un poquito más, porque ya sabemos que no se hizo en el 2024 la regla fiscal. También por eso hay que estar pendientes. Pero definitivamente el conflicto interno no ayuda. Lo que está pasando con las tarifas energéticas de electricidad, me estoy refiriendo, con lo que está pasando de no producir petróleo, o pues digamos en el futuro, todo esto es antidólar, todo esto es proinflación, y la subida del salario mínimo, como decía Natalia, definitivamente pues es algo proinflación. Entonces, en la medida que eso pase, pues vean cómo tenemos entonces los escenarios tomados en este caso, Corfo fue de donde sacamos estas proyecciones. Ellos están viendo un escenario base del Banco de la República al 7.75. Eso serían solamente 175 puntos básicos, o sea, un punto porcentual con 75. Esto no es nada comparado con lo que creíamos que iba a ser. Si la inflación cae por debajo del rango meta, ya tiene entonces el Banco de la República más
digamos que instrumentos, más herramientas para poder decir, hey, bajemos la tasa de interés. Pero con todo esto que estamos diciendo va a ser muy difícil que lo haga. Entonces, el escenario base, 7.75. Un escenario alcista es que se queden quietos, que todo esto siga siendo así, y que terminemos al 9.5. Y el escenario optimista, digamos, bajista en este caso, sería que se acelerara pues hasta un 4% en el caso que nos vaya muy mal económicamente, haya que sobreestimular y que definitivamente pues cosas como la del domingo se materialicen. Eso sería, digamos... lo que nos lleve como a esta tasa del 4% por parte del Banco de la República, que en lo personal no creo que se dé con todos estos temas, pero... En lo personal como consumidor me parecería espectacular. Ah, no, genial. Sí. Como inversionista, no. hay que actuar ya. Ajá. ¿Por qué? ¿Y cómo actuar ya? Estamos en el momento de las tasas altas, hay que hacerlo, hay que aprovechar Colombia en este momento. Aumentar el nivel de ahorro sería perfecto. Es decir, si por ejemplo estamos en FONAL y nos queda una parte que podemos dejar, hagámosle hasta el límite. Es decir, ahorrar ese... A ver, en FONAL está permitido ahorrar hasta el 10% de tu salario, ¿sí? Si solamente de pronto estás ahorrando en legal, pues listo, ve, qué tan bueno. Entonces ahorrar ese 10% para hacer, digamos, uso del beneficio y de la rentabilidad que el fondo al cierre del 2024 tuvo, que fue muy buena, del 10%, pues muy parecido como con los CDTs, los neobancos y demás. Entonces, qué bueno poder aumentar ese ahorro también. Los extraordinarios que recibimos o las primas y demás, también. Todo esto se valoriza en el tiempo, con el valor de la unidad y demás. Entonces también es como esa acción, ese llamado a la acción de hacerlo ya, listo, tengo este objetivo, vamos a aprovechar las tasas de una vez. Entonces tengo la mira, no sé, a 3 años o a 2 años, entonces de una, listo, sin pensarlo dos veces. Ese es el primero, digamos que como colaboradores hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros? Pues definitivamente aplicar esta estrategia a los ahorros, digamos, de todos los que están en FONAL, obviamente. El año pasado sí tuvimos este adicional del 10%, o sea, esto es adicional a lo que la empresa les está contribuyendo. Entonces, al final, la rentabilidad real para el afiliado es mucho más alta. Este 10% es lo que hacemos nosotros en el fondo con las inversiones, pero la rentabilidad real es bastante más alta. Para entonces ese extra, digamos que ya estoy en el límite en FONAL, entonces, ¿qué hago por fuera? Lo lindo del momento es que no tengo que salir a correr riesgo para ganarme el 12%, para ganarme el 15%. ¿Por qué? Porque como las tasas están altas, entonces yo no tengo que salir a comprar una acción para esperar que suba y de pronto ganarme el 15%. No, si el CDT, y les doy esta página que se llama mimejorcdt.com, normalmente está poniendo el CDT más alto, el que mejor paga, con una limitante, y es que en este caso está a 1 año. Yo les diría, en la medida de lo posible, y esto es obviamente algo que ustedes tienen que planear, contando con sus ingresos y necesidades, digamos, del horizonte de la inversión. Del horizonte de la inversión, exactamente. Tratar de mandarlo lo más lejos posible. Fíjense cómo nosotros veíamos el escenario base al 7.75. Si yo llego al 7.75, o mejor dicho, perdón, si el Banco de la República llega al 7.75, esa va a ser la tasa de referencia al final del año. Fíjense que antes de Trump, antes del dólar, ya estábamos viendo los CDTs al 9.5% y al 9%. Fíjense que los TES alcanzaron a bajar hasta el 9.5%. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es esta, digamos que subida de la volatilidad, pero en realidad lo que nos importa realmente es que las cosas, estamos sobrecastigados y las tasas van a bajar. Eso es con seguridad. Entonces, hay que aprovechar esto y hay que tirarlo al mayor plazo posible. Si nosotros nos quedamos en los 3 meses, si nos quedamos en los 90 días y en los 6 meses, pues fíjense lo que va a hacer. En 12 meses vamos a estar probablemente al 7.75. Entonces, el mensaje es, tratemos de no irnos a 1 año, tratemos de irnos a 2, 3 años. Número 2, el mercado accionario. Por un lado, tenemos muchas acciones en Colombia
sobrecastigadas. Volvemos al tema del castigo. Se llama, la página de los CDT se llama mimejorcdt.co.com. El mercado accionario en Colombia está castigado igual que el dólar, por ejemplo, igual que los TES, con un componente, y es que cuando nosotros entramos a ver los números de las financieras, cuando nosotros entramos a ver los números de los constructores, si bien están golpeados, obviamente, pues sabemos que hay solidez. Entonces, yo podría empezar a apostarle al sector financiero en Colombia sabiendo que todavía no está completamente valorado. ¿Qué ha pasado esta semana? Y fíjense, justamente ojalá hubiéramos tenido esta charla hace una semana, porque esta semana Morgan Stanley aumentó su precio objetivo para, por ejemplo, Bancolombia. Ya lo vio, ya públicamente está lo que llevamos diciendo en otros meses, y es, oiga, esto está muy barato, esto está muy barato, esto está muy barato. Claro, hay un riesgo. Y esta semana, tanto lo que pasó el domingo con Estados Unidos, como lo que ha venido pasando en esta semana, digamos que el mercado accionario de afuera nos consolida un poco la idea de que estamos muy castigados. ¿Qué podemos entonces empezar a ver? Sectores que sabemos que van a tener buen comportamiento, es decir, empresas que probablemente no se van a quebrar. Obviamente yo no puedo decir acá que el día de mañana pase algo acá, que alguno de estos bancos grandes se quiebre. Nadie sabe eso, pero por lo menos en 1 año y medio, en 2 años esperamos que eso no pase. Así como los TES, esperamos que el gobierno siga pagando su deuda. Entonces, el mercado accionario hay que mirarlo y eso puede estar generando rentabilidades en el año por encima del 20% o incluso más, y hay que mirarlo de nuevo con pinzas, pero hay que empezar a entrar en esto. Por otro lado, fondos de inversión. El lado negativo de los fondos de inversión, pues es definitivamente el costo, porque tienen comisiones, pero el lado positivo es que, igual que los CDTs, igual que las acciones y el mercado, digamos que financiero en general, el mercado de capitales en general, es que nosotros no tenemos que actuar demasiado para obtener los rendimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Buscar cuál es el sector que nos gusta. ¿Qué nos gusta? Nos gusta construcción, porque sabemos que esto se va a mejorar. Nos gustan los mercados alternativos. Entonces, traten de buscar crédito privado. Esto es libranzas, crédito, digamos, directamente a las empresas, al sector industrial, y esto, las comisionistas ya tienen, digamos que muchos fondos dedicados a esto, y eso sí les digo, por favor, no le crean al amigo de la esquina que les dice que tiene este negocio y que no sé qué, que esto está dando y qué tales, y que venga, además lo meten en Bitcoin y todo esto, háganlo a través de los canales supervisados por la superfinanciera, súper importante, y me van a preguntar por criptos, y una vez les digo, el que se quiera meter, hágalo no con más del 1%, y háganlo acordándose de sus claves, porque la gran pérdida de las criptos no es que la cripto se caiga, sino que la gente se le olvida las claves de las billeteras, y la seguridad de esto justamente es esa. Entonces, ahí vamos. Finalmente, neobancos, por ahí están preguntando por Nu, RappiPay, Lulobank, súper buenos, súper buenos. Definitivamente el problema es lo que les está dando ahorita. Los neobancos nos están dando ahorita, algunos el 13, otros por tener nómina más del 13, pero siempre tienen una limitante, lean la letra menuda, pagan el 13, pero si esto, si su saldo mínimo es este, si usted no hace transferencia, si usted, entonces lean la letra menuda para no llevar sorpresas, y además, este rendimiento es overnight, es decir, les pagan hoy, mañana no sé. Y obviamente ahorita pongamos que 2 meses, 3 meses se mantengan, pero en la medida en que el Banco de la República, que es el fondeador de los bancos, esté al 7,5%, 8%, pues ¿cómo van a hacer ellos para seguir pagando el 12% si a ellos les están pagando el 7,5%? Entonces, ahí hay obviamente un costo para ellos que puede no ser sostenible en el tiempo, y por eso digo yo que esto es como cuando uno está en el supermercado y, promoción 2x1 y que no sé qué, listo, metan la plata que necesitan para el mes siguiente, para los 2 meses siguientes, no todo exactamente, y además lo que puedan mandar de nuevo, alargar duración, lo que puedan mandar para adelante, adelante. Inversiones inmobiliarias, como les decía ahorita, todo lo que es el mercado de capitales, yo estoy acá, la plata está creciendo acá, y yo
puedo seguir haciendo mi trabajo del día a día común y corriente, no tengo que esforzarme demasiado para tener esa rentabilidad. Hay quien está haciendo el trabajo Exactamente. de investigación y demás. Sí, si yo me voy a comprar un apartamento en el que yo voy a vivir, perfecto, eso es inversión en piedra, es inversión en el futuro, eso es lo que queremos en Fonal, que la gente tenga este patrimonio justamente para esto, para ese bienestar. Si estoy pensando en invertir en finca raíz, en donde yo tengo que pagar los impuestos, ir a catastro a ver cómo está valorado esto, poner, exactamente, poner en arriendo cuando arrendé, entonces que notaría acá, que notaría allá, que se dañó esto. Entonces, eso me empieza a quitar tiempo. Entonces, evalúen si, por ejemplo, ese arriendo me va a dar el 8%, pues ¿para qué me voy a meter el 8% si puedo meter un CDT del 10%? ¿Para qué me voy a meter al 7,5%? Menos impuestos, menos predial, menos notarías, menos administración, si puedo estar tranquilo en mi día a día en el mercado de capitales. Entonces, eso hay que evaluar. Fondos de inversión, y aquí empezamos entonces ya con preguntas. ¿Es lo mismo que pensiones voluntarias? Sí, es decir, las pensiones voluntarias son fondos de inversión. ¿Qué pasa con las pensiones voluntarias? Que tienen que tener un grado de liquidez, es decir, tienen que garantizar que cubran ciertas necesidades y por lo tanto no están metidos en temáticas, por ejemplo, como los fondos de inversión o de capital privado. O sea, los FIX, por ejemplo. Hay un fondo de capital privado que invierte exclusivamente en cosas inmobiliarias. Hay muchos de estos fondos que dicen, vea, bienvenido, yo le voy a pagar el 15% de pronto, es lo que más creo, de pronto me da el 18%, de pronto me da el 20%, de pronto me da el 12%. Pero estos fondos te dicen, este es un fondo cerrado, entonces me voy a ir a 3 años. Eso es justamente lo que yo les digo, que puede ser un estimado. Entonces es, listo, me quedo con estos 3. Este fondo de capital privado, por ejemplo, le presta plata, hace libranzas, hace préstamos directos a cuentas corporativas, y esto es súper bueno. ¿Por qué? Porque estos créditos van a 3 años, van a 5 años y se quedan con las rentabilidades de hoy. Entonces, eso es justamente el objetivo, alargar esta tasa en mayor tiempo. ¿Qué rentabilidad es para Fonal para 2025? Pues ojalá tengamos el 12%, que es lo que le estamos, digamos que, apuntando. Probablemente más, ojalá, estamos trabajando, pero justamente estamos teniendo esta estrategia de asegurar un poquito en el tiempo esta rentabilidad. Entonces, ¿qué sí les puedo decir? Que no estamos montados en criptos, que no estamos montados en cosas, digamos que locas, que nos van a tener el valor de la unidad para arriba y para abajo, seguramente, y de hecho estamos, digamos que, teniendo, obviamente nosotros somos supervisados, tenemos digamos que cumplir muchos requisitos, y eso pues nos limita a ser muy responsables y a mantener, digamos que esa rentabilidad lo mejor posible, a pesar, digamos, de ese conservatismo que tenemos que tener en las inversiones. Entonces, por ese lado, los fondos de inversión también tienen que tener esto, donde se metan, digamos que esté supervisado, van a tener usted la tranquilidad que no es un tema de la esquina y que se desapareció, incluso así ha pasado. Imagínense cuando les ofrecen, como lo que pasó el año pasado con el fondo ganadero que estaba súper bien montado supuestamente, y se fue la plata. Entonces, a lo que voy es, cuando les ofrezcan algo que tenga demasiada rentabilidad, empiecen a dudar. Cuando les ofrezcan algo que les genere dudas sobre si les va a poder pagar, o si les ofrecen un pago mensual o alguna de estas cosas, siempre levanten la banderita y digan, venga, yo me averiguo con alguien más. Entonces, bueno, pues básicamente, ¿qué otras preguntas Por acá tienen? preguntan, jefe, ¿dónde recomiendas estudiar acerca de todos estos temas? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Hoy hay demasiada información. Definitivamente los libros de texto te dan la base del mercado de capitales, y con eso entonces uno empieza a poder, empieza a digerir toda la información que está disponible de forma diferente. Entonces, háganse un cursito gratis de finanzas para no financieros, háganse un cursito gratis, la bolsa creo que tiene unos grabados del mercado de capitales local. En últimas, pues
organicemos alguna cosa y montamos un curso de inversión. No sé, y de hecho, desde servicios estamos empezando un programa en donde la idea es tener esta capacitación en inversiones mucho más enfocado a los colaboradores, y pues la idea es que esto empiece a replicarse también para el resto del grupo. Entonces, por ahora, cuenten con nosotros para ideas puntuales. De hecho, búsquenme por interno y les mando libros porque tengo una biblioteca medio digital extensa y bueno, pues la idea es que tengamos pues como, pues nos dicho, transmitir el conocimiento. Ese ha sido siempre nuestro... Bueno, por acá levanta la mano María Delandia. Cuéntanos. Si es posible que nos pueda dejar el correo por el chat o por donde le podemos pedir esa asesoría para los libros o para informarnos un poco más. Nosotros compartimos la grabación de esta charla junto con la presentación si quieren. Por ahí podemos comunicarnos, pues cuando yo les envíe el correo, pues por ahí nos podemos contactar. Tenemos un canal de YouTube. También, ahí subir. Ahí va a quedar subido no solamente la charla, pero ahí se me ocurre que puedo poner un link a los libros Okay. o incluso en este chat, pero me toca crearlo, pero buenísimo porque yo sí creo que hay que dejar eso disponible tanto en el canal como en otros medios. Me parece buenísimo la anotación. Por ahí preguntaban que si es una buena idea invertir en ETFs, definitivamente sí, y en Colombia ya se puede a través de las comisionistas en el mercado global colombiano, y ahí es donde podemos encontrar la diversificación que no encontramos en el mercado local a través de los ETFs. Entonces, ¿qué hay que buscar? Y ojo, porque el mercado de afuera sí está muy sobrevalorado, es decir, lo vimos con Nvidia antier cuando se cayó el 15%, o sea, el Standard & Poor's ha hecho máximo histórico, o sea, ha roto récords todos los días en los últimos meses, en los últimos años, la verdad, y impulsado, o sea, el 30% de los ingresos de las empresas del Standard & Poor's ha sido impulsado por las 7 empresas grandes, que son las de inteligencia artificial y tecnología, y esto, pues, evidentemente está empezando a tener no solamente dudas, sino que está diciendo, hey, ya llegamos a ese punto en donde no se puede más. Obviamente, el tema de inteligencia artificial y tecnología es un tema en progreso, por lo tanto, estas nuevas tecnologías, como lo vivimos diario con los celulares, en un año están obsoletas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que entrar y salir, hay que ponerse límites de pérdida y hay que entrar en los ETFs. Claro que hay que entrar en los ETFs y asegurar, digamos, un poco, hay ETFs de renta fija en donde se pueden asegurar estas tasas. Entonces, muy buena la pregunta sobre ETFs y está disponible a través de las comisionistas. Obviamente hay muchos brokers en internet que ofrecen muchas de estas cosas, activos digitales. Siempre tengan dudas, pregunten y traten de hacerlo local. Y local me refiero a no montarse en una página, no pagar con tarjetas de crédito las inversiones, porque hay muchas cosas disponibles y cuando uno googlea inversiones les llueven cosas. Entonces, con calmita y siempre mirando que esté metido en la superfinanciera, que es la que nos protege. Y si no, pues nada, aquí estamos para también solucionar dudas en ese sentido. Chicos, aquí ya resumiendo un poco el espacio, faltando ya un minutico, queremos que porfa nos colaboren con la encuesta de satisfacción. Ahí nos cuentan qué tal les pareció la charla, qué otros temas les gustaría que trajéramos los próximos meses. Y nada, por acá también hay otras preguntitas, no sé si las terminemos de responder o les damos respuesta pues ya en el correo que vamos a enviar. Preguntan sobre el sector de inversiones de hotelería, que si es seguro invertir. Pues como siempre, busquen toda la información que tengan estas personas, es decir, si hay que ir a ver el lote, vayan a ver el lote, vean que efectivamente está pasando, pregunten por su lado, o sea, no le pidan toda la información al que se la está vendiendo, busquen otras fuentes, vayan a Catastro, vean a nombre de quién está el lote, o sea, siempre va a haber este tipo de oportunidades. En Medellín obviamente está lleno de proyectos y hay unos muy, muy buenos. Vayan a la cabeza y ahí también pregúntenos
porque pues muchas veces conocemos a las personas que están involucradas. Entonces, métanse a ver otro tipo de información. Hay muchas plataformas. Happy, por ejemplo, creo que lo preguntan ahí, es una de ellas. Hay unas patrocinadas por los comisionistas, hay otras patrocinadas por la bolsa. Busquen información porque sí hay cosas que son legales y que dan un acceso muy bueno también desde muy bajito. Y pueden afiliarse a Fonal. No sé si a través del chat podemos pegar el link. Sí, ella preguntaba, les voy a pegar el link. Bueno, o el que quiera nos contacta. Mi correo es navalencia@gruponutresa, así aparezco pues por el chat en Hangout, si quieren alguna asesoría, cómo funciona el fondo, cuáles son los beneficios, y conversamos. O sea, eso no es sino que estamos a un chat. Creo que este es el link. Me parece que este es el link para la aplicación. Aplica Grupo Nutresa aplicaciones Fonal. Sí. Creo que ese es, exactamente. Entonces, ahí les dejo el link. Es súper fácil. O sea, si haces parte de alguna de las empresas patrocinadoras del fondo, que también pues lo tenemos que validar, es súper fácil. Entras por los aplicativos colaborativos o en este link, te logueas y ya, solicitud de ingreso, crear solicitud, miras cuánto quieres ahorrar y enviar. O sea, es así de sencillo. Y hasta el 10% del salario. Entonces, bueno, ahí como cada quien hace su presupuesto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio, muy activos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Mil gracias. Buen día. Bueno, hasta luego.